Cuando se trata de anime de la más alta calidad, la mayoría de los fans dirá que los visuales son el factor más importante. Sin embargo, esto no siempre es así. Muchas series tienen una apariencia impresionante, pero no logran impresionar en el aspecto narrativo, lo que resulta en una decepción total para la audiencia. Soy Brandon Martínez de Nichannel y hoy vamos a hablar de 5 animes malos, pero que tienen muy buena animación. No paramos más tiempo y vamos al video. Redline. Redline, un anime de Madhouse, el cual los dejó en la bancarrota, es considerado por muchos como una obra maestra visual. Estrenado en 2009 en Locarno, Suiza, y en 2010 en Japón, la película sorprendió a los fans del anime con su animación espectacular, con personajes estilizados, ángulos y poses dinámicas y una animación fluida. Redline es, sin lugar a dudas, un orgasmo visual. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes visuales, la película tiene serios problemas en cuanto a su narrativa. La historia se siente desordenada y en muchos momentos difícil de seguir, lo que puede dejar a los espectadores, por la verdad, confundidos. Aunque las escenas de acción son visualmente impactantes, la falta de coherencia en la trama y el exceso de personajes hace que sea difícil conectar emocionalmente con ellos, incluso con el protagonista JP. A pesar de tener un lugar icónico en la historia del anime, Redline no logra alcanzar la grandeza completa debido a su trama enrevesada y la falta de desarrollo de los personajes. Si bien es un deleite visual, la experiencia se ve empañada por una narración que, en última instancia, no logra hacer justicia al potencial de la película. En pocas palabras, la animación de Redline es lo mejor que tiene para ofrecer. Takt Op Destiny, una animación impresionante que no logra salvar su débil historia. Cuando Takt Op Destiny se estrenó en octubre de 2021, generó grandes expectativas debido a su impresionante animación, respaldada por los estudios MAPPA y Madhouse, estudios hermanos podríamos decir en pocas palabras. A simple vista, la serie parecía tener todo lo necesario para ser un éxito, visuales impactantes y una premisa prometedora. Sin embargo, rápidamente el entusiasmo se desvaneció a medida que los espectadores se enfrentaron a una historia inconsistente y difícil de seguir. A pesar de su gran potencial visual, la serie careció de una narrativa sólida. Los personajes resultaron poco desarrollados, sin motivaciones claras, lo que hizo que fuera difícil para los espectadores pues conectarse con ellos. La trama se sintió desorganizada, sin una coherencia que mantuviera el interés a lo largo de los episodios. El ritmo irregular y la falta de sustancia dejaron a los fans con una sensación de vacío, sin nada que esperar de un episodio a otro. Aunque Takt Op Destiny contó con una animación impresionante y una premisa que sugería algo grande, no logró cumplir con las expectativas en términos de narrativa y el desarrollo de personajes, y pues la verdad terminó siendo una decepción para muchos. A pesar de la participación de 2 de los estudios más destacados, la serie lamentablemente no logra ofrecer algo que sea verdaderamente original, dejando una recepción negativa que lamentablemente pues lo ha hecho quedar en el olvido. Y hablando de estar en el olvido, no crean que se me olvida que este anime salió para promocionar el videojuego móvil titulado Takt Op Symphony, que se iba a sacar después, el cual pues al poco tiempo de su lanzamiento cerraron sus servidores. Simplemente un fracaso. Vampire in the Garden. Vampire in the Garden es una serie original de Netflix que, a pesar de su gran potencial, terminó siendo una decepción. Lo que más me dolió personalmente es que fue una producción de Wit Studio, un estudio que me gusta bastante y que ha traído títulos originales bastante buenos en el pasado. Cuando vi esta serie, tenía altas expectativas y el potencial estaba claro. La animación, impresionante como siempre, casi hacía que valiera la pena incluso ver esta serie. Sin embargo, la trama se siente apresurado, lo que dificulta que los espectadores se conecten con los personajes o reaccionen adecuadamente ante los giros de la historia. Con solo 5 episodios, gente, sí, 5 episodios, era evidente que la serie no tenía el tiempo necesario para desarrollar adecuadamente su historia y personajes. Muchas partes no tienen sentido y parecen menos auténticas debido a las limitaciones de tiempo. Vampire in the Garden podría haber sido un éxito si hubiera tenido más episodios para darles el espacio necesario a sus ideas y desarrollarlos de forma coherente. De hecho, tengo un video dedicado a este anime de hace como 2 años más o menos. Si lo quieren ver, están invitados a pasar, aunque es un video antiguo, así que la calidad puede que no sea la misma a la que tengo actualmente. Vampire in the Garden, una trama apresurada y vacía que decepciona.
Hacemos esta pequeña pausa para mandarles saludos a los 3 miembros del canal, quienes son Adrián Mora nivel Kohai, Alezeta y Acosta Bliss David, quienes son nivel Senpai. Muchas gracias por su apoyo, chicos. God Eater. God Eater es infiel a su material original, según los fanáticos. Y para los que no saben, God Eater es un juego de rol que debutó en la PlayStation Portable o el PSP en el 2010 y se convirtió en una franquicia popular que recibió muchas adaptaciones con el tiempo. La serie generalmente sigue al jugador, que es un God Eater de nuevo tipo y que mientras lucha contra los Aragami. En particular, dejando de lado el juego, el anime sigue a Renka Utsugi mientras aprende a controlar y dominar su God Arc. El anime también presenta a los 3 personajes principales de la serie original: Soma Chixal, Alisa Miela Linichina, que es una rusa si no estoy mal, así que ya había una Alisa antes de la Mikhailovna Kuyo, y Rindo Amamiya. A pesar de que los fans del juego afirman que el anime no es fiel y que las personalidades de los personajes se cambian demasiado, el estilo de animación es realmente hermoso. Y esto pues bueno, se debe al gran trabajo que realizó el estudio detrás, que es Ufotable, como le quieran decir, que pues ya lo conocen por Kimetsu no Yaiba o por lo que han dado para Fate, que de hecho en ese momento estaban trabajando con Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Pues bueno, en ese aspecto, Papi Ufotable no te va a fallar, pero lamentablemente el anime deja algo que desear en todos los demás aspectos. Y para finalizar, Charlotte. Charlotte, chicos, es una animación prometedora que no logró explotar todo su potencial. Charlotte era un anime esperado por muchos, especialmente por los seguidores de la desarrolladora Key, el estudio responsable de obras clásicas como Clannad y Little Busters, con Jun Maeda como escritor. La buena animación era algo que ya se esperaba, ya que el proyecto contaba con la colaboración de Key y el estudio PA Works, conocidos por siempre cumplir en el apartado visual. Sin embargo, a pesar de que la serie fue disfrutada por muchos, la verdad es que la trama se sintió apresurada, especialmente en la parte final. Aunque los primeros episodios ofrecieron una experiencia entretenida, el concepto de la serie, el cual tenía mucho potencial, se desperdició al ser comprimido en tan solo 13 episodios. La narrativa alcanzó su punto culminante en la recta final, pero esta parte crucial se sintió demasiado apresurada, lo que dejó a los fans con la sensación de que podría haberse desarrollado de una forma mucho más profunda y significativa. Sin duda, todo lo que querían mostrar en ese cierre podría haberse explorado mucho mejor si se hubiera extendido incluso a 24 episodios, permitiendo una evolución más fluida y satisfactoria. A pesar de la sólida animación y la premisa intrigante, Charlotte no logró cumplir con las expectativas en términos de desarrollo narrativo. Los personajes, especialmente Yu Tosaka, que es el protagonista, se vieron limitados en su desarrollo, y la trama perdió fuerza debido a la apresurada resolución de los eventos. Aunque la serie contaba con un concepto prometedor, la falta de tiempo para explorarlo adecuadamente fue un factor que, lamentablemente, contribuyó a su recepción mixta.